Ok, entonces en el campus, aquí dejé o edité la unidad 5, la versión parte 2, y también 2 archivos para que puedan practicar con los ejercicios que ahorita vienen o que ahorita vamos a detallar en la unidad 5, parte 2. Entonces, aquí les quedan estos 2 archivos para que puedan trabajarlos. Y como se muestra en la unidad, que es la 5, la parte 2, vamos a ver lo que es manejo de archivos. Hasta el momento, lo que hemos estado trabajando es con archivos internos o con la memoria principal, donde nosotros mismos generamos las constantes, o generamos una oración o una frase, o el usuario ingresa algunos datos. Pero lo normal es que los programas se accedan y manipulen archivos, y en base a estos archivos hagan algunas cosas que ustedes le van a programar. Entonces, por acá se menciona un poco este diagrama que se mostraba en las primeras unidades, donde teníamos el sistema, el CPU, el software, en este caso es el que estamos nosotros trabajando, y tenemos la memoria principal donde nosotros guardamos nuestro programa y vamos ejecutando la secuencia de nuestro código. Pero lo normal es esto, que tengamos una interacción con una memoria, en este caso sería la memoria secundaria, que es la que tiene los archivos. Esos archivos pueden ser archivos binarios, que en este caso son unos y ceros, o pueden ser archivos de texto, que en este caso son como estos, como correos, como archivos de Word y demás. Entonces, una vez establecido esa introducción, vamos a ver cómo podemos trabajar con estos archivos. De eso trata el capítulo de hoy. Entonces, ¿qué es un archivo de texto? Para ir trabajando con ese tipo específico de archivos. Es como una secuencia de líneas, donde cada una de estas es una línea de texto. Entonces, esto que está acá, aunque es un archivo pequeño, puede ser de este tamaño, puede ser de 10.000 líneas, de 10.000 líneas, o puede ser de 20.000 o 100.000, o de 5 o de 2. Eso no importa. Al final, todo dependerá del espacio de memoria que tengan para almacenar el archivo. En este caso, ¿cómo abrimos ese archivo? ¿Cómo hacemos de que Python, cómo hacemos de que nuestro código pueda leer ese archivo? Entonces, para eso está la función open. Esta función es la que nos permite hacer la lectura, escritura, hacer modificaciones a archivos. Y no solamente funciona para archivos, también vemos esta función o algunas similares para abrir puertos de comunicación, para abrir archivos ya sea binarios o de texto, o cualquier otro tipo de puerto o protocolo, yo puedo utilizar con una función similar. Entonces, vamos a utilizar esta función que nos va a retornar un manejador del archivo, o un file handler, que al final es una variable que utilizamos para hacer operaciones sobre este archivo. Este manejador lo que nos va a permitir es hacer ese enlace entre nuestro programa y el archivo. Entonces, ¿cómo funciona más o menos? Bueno, ¿cómo funciona específicamente? Entonces, utilizando el open, vean que aquí estamos utilizando el open, abro paréntesis, pongo entre comillas el nombre del archivo, y algunas veces puedo colocar el tipo o el modo en el que voy a trabajar ese archivo. Entonces, eso va a asignar el manejador para que yo pueda manipular ese archivo. Entonces, ¿cuáles son las opciones que yo tengo? Bueno, eso lo defino en el modo, que es opcional. Puede ser read, que es una R, que es para leer, si estamos planeando solo leer, o write, si lo que vamos a hacer es escribir al archivo. Entonces ponemos R o W, y si no ponemos nada, por defecto es R, solo lectura. Entonces, de esa manera, con esta función, con el nombre del archivo y con este modo, yo le creo como una especie de referencia a mi programa para que sepa dónde está ese archivo y qué voy a hacer con él. Ese es el manejador. Si lo queremos ver un poco más gráfico, podemos ver algo como esto que está acá, donde ese es el programa hecho por nosotros en Python, y cuando hacemos o creamos este comando open y ponemos el nombre del archivo, lo que va a hacer es buscar
el archivo y crea este manejador, que es esta interfase entre nuestro programa y el archivo como tal. Si vemos por acá, vemos que el archivo del manejador se llama man-a, que es de este archivo, y cuando le doy imprimir a mi manejador, él lo que va a imprimir es esto. Esto para nosotros no nos va a ayudar mucho, esto es algo más para lo que es Python, pero sí nos va a dar la referencia. Vean que aquí está el nombre del archivo, el tipo de modo, vean que no se puso nada, entonces él le agarró por defecto R, y el tipo de codificación, que esa es una codificación normal, muy común para archivos de texto. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta acá, jóvenes? Por el momento no. Ok. ¿Qué pasa si el archivo no existe? Bueno, si el archivo no existe, nos va a dar una falla y se va a caer nuestro programa. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso, muchachos? ¿Qué conocen ustedes que nos permite o que nos evita que entre este tipo de fallas? Evaluarnos a la entrada. Ajá, ¿y con qué lo evaluamos? Un try. Try except. Correcto. Exacto. Con esas funciones yo puedo tratar de abrir, y si hay una falla, entonces hago la sección. Ahorita lo vamos a ver adelante, más adelante, como un ejemplo de eso. Ok, algo importante. Hay un carácter que se llama salto de línea. Ese carácter es este que se muestra acá, es /n. Ese carácter, aunque muchos programas no se ve, aparece con un carácter en blanco, nosotros no lo vemos, pero ahí está. Lo que hace es cambiar de línea, por eso se llama salto de línea. Entonces, cuando yo coloco, por ejemplo, en esta variable, pongo esta cadena, y aquí pongo el salto de línea, cuando yo le doy print, vean que él saltó de línea. Entonces, este comando, aunque yo no lo veo aquí impreso, ahí está presente porque me hizo el cambio de línea. Ese comando, aunque está con un slash y una n, en realidad representa solo un comando. Se imprime o se puede ver así, pero en realidad es un carácter nada más. No son dos. No es un slash y una n. Pareciera que son dos, pero no. Al final lo asocia, lo ve como uno solo, como cambio de línea. Entonces, al final, si yo puedo ver, por ejemplo, este caso, donde quiero hacer un X y abajo la Y, vean que aquí, si yo cuento cuántos caracteres, si yo lo contara este slash como uno y el n como otro, entonces serían 4 caracteres. Pero vean que cuando yo le doy length, que es la función que me cuenta cuántos elementos tiene, en este caso me da que solo tiene 3. Porque este es 1, todo esto lo ven como otro, y el y como el tercero. Entonces solamente tiene 3 elementos. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer el procesamiento de archivos? En este caso, archivos de texto. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, una opción es verlo como una secuencia de líneas. Al final yo puedo ver todo este archivo, aunque es pequeño, puedo verlo como que esta es una línea, esta es la segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la que exista. Al final, yo puedo verlo como de esa manera, y con ello puedo utilizar una estructura, como son la parte for, una estructura for. Entonces, yo puedo verlo como un archivo en secuencia, y por lo tanto puedo utilizar el for para poder ir manipulando o poder ir leyendo o poder ir haciendo diferentes cosas al archivo por medio de esa cadena for. Lo que estaba aquí arriba nada más era que se notara que en cada uno de estos espacios había un salto de línea. Simplemente es eso, tener ese conocimiento, que aunque aquí no lo vemos, ya ustedes saben que en cada uno de estos, cada vez que hay un salto de línea, hay un /n ahí presente. Y en este caso, vean que hay un espacio en blanco, también lo hay. Cada vez que ustedes en un documento en Word dejan espacios o hacen un enter para cambio de línea, ahí lo que están agregando es un /n. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el manejador de archivos en una secuencia, podemos hacerlo con este for.
Vean que aquí creamos un archivo, creamos un manejador más bien, donde abrimos al archivo mbox.txt, creamos ese manejador, y dentro de este for, lo que voy a hacer es imprimir cada una de las secuencias. Cada una de las líneas las voy a ir imprimiendo con este print x. ¿Por qué? Porque vean que aquí tengo que for x en cada o en el manejador que al final está direccionando al archivo. Entonces, de esa manera yo puedo leer cada una de las líneas de esa estructura. ¿Qué puedo hacer con eso? Bueno, puedo hacer cosas como contar cuántas líneas tiene el archivo, y puedo hacer también otras cosas que vamos a hacer más adelante, como una búsqueda, o puedo hacer cambios, o puedo hacer análisis de esa información a través de este for que está analizando línea a línea. En este caso, el ejemplo que tenemos aquí, lo que está haciendo igual es leyendo el archivo, crea el manejador. En este caso, creamos una variable que se llama contador, que la inicializamos con 0, y entramos al for, donde tenemos que línea es la variable que va a ir iterando en man-a, que es el manejador de este archivo. Y vean que cada vez que el for se ejecuta, lo único que va a hacer es contar. Va a ir aumentando el contador en 1. Por lo tanto, cuando termine de hacer este for, quiere decir que terminó con todas las líneas del archivo, sale del for y lo que hace es imprimir cuántas líneas tenía el archivo. En este caso, vean que era un archivo un poco grande y tiene 132.000 con 45 líneas. Eso es lo que tiene el archivo abrir.py. Perdón, el archivo mbox.txt. Entonces, de esa manera es que yo puedo hacer este tipo de casos donde para un ser humano contar cuántas líneas tiene este archivo, de si son estas cantidades, nos puede llevar un buen tiempo y con muchos errores. En cambio, con un programa puede hacerlo de forma muy efectiva y de forma muy, muy rápida. ¿Hay dudas hasta acá, muchachos? No, profe. Ok. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué pasa si yo quiero leer el archivo completo? No quiero leer ahí línea por línea, sino que quiero leer todo el archivo. Bueno, una opción es utilizar ese tipo de funciones. Esa es una función que está disponible para los manejadores, donde yo puedo leer, vean que es punto .read y aquí están los paréntesis. Entonces ya esto es una función asociada a este tipo de datos. Entonces, igual, hacemos la apertura del archivo. Aquí queda el manejador. Aquí creamos una variable, que en este caso ponemos manejador.read. Entonces va a leer todo el archivo, es agarrar el archivo completo y se lo va a traer para Python, para mi programa. Entonces yo puedo hacer algo como esto, puedo llegar y contar cuántos caracteres, cuántos elementos tiene mi archivo. En este caso, vean que hago print length, que es la función para contar, y meto dentro de la variable, en este caso que está asociada al archivo, estoy leyendo todos sus datos, y me da como resultado la cantidad de caracteres. Pero yo también puedo hacer cosas como estas. Como recordemos, esto es una estructura. Yo puedo llegar a indicar qué parte de ese proyecto, qué parte de ese programa yo quiero leer. Y para eso teníamos los paréntesis cuadrados. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es imprimir no todo el archivo end, porque si yo quiero, quito estos paréntesis y pongo end y me imprime todo el archivo. Me lo muestra aquí abajo. Pero normalmente no queremos hacer eso. Queremos seleccionar algunas partes del código o ciertas partes del archivo que las que nos interesan. Entonces, vean que aquí lo que estáis haciendo es que quiere que imprime desde el 0 hasta la posición 19, únicamente. Estoy leyendo todo el archivo, pero quiero que únicamente me muestre esto. De los 94.626, quiero que solo muestre 19 caracteres. Del 0 al 19, que serían 20 en este caso. Entonces, vean que aquí me muestra únicamente eso. Eso es lo único que imprime. Si yo le doy print end, sin esto, me va a imprimir todo el archivo. Ahí ustedes pueden hacer las pruebas, que es la idea que con esos dos archivitos que les dejé ahí, que ustedes vayan haciendo pruebas con este
con estos ejemplos que acabamos de ver. Profe, ¿Sí? dice Douglas que si lo puede aceptar. ¿Ok? Entonces, vemos Profe, que aquí, profe, ¿sí? ¿puedes subir en el de antes, por favor, un momento? Aquí, Ajá. Ahí también, si le hubieras quitado el end en esa último print, si hubieras puesto print, no sé, ment A y los corchetes esos, igual hubiera servido. otra vez imprimo, vamos, sin esto de acá, sin Sin el esto. end. En lugar del end, no sé, si pone nada más esa, la variable esa, ment A. Ah, no, porque lo que haría es imprimir lo que vimos al puro principio. El manejador lo que tiene es esto. Se me hizo... Aquí está. Abajo. El manejador lo que tiene es esto. ¿Ves? Aquí que hicimos esto. Print man A. Lo que imprime es el manejador. Entonces aquí pone el nombre del archivo de texto, pone que es lectura y la codificación. Eso es lo que se imprimiría. Ok, gracias. ¿Me gusta? Entonces, estamos por acá. Vamos abajo. Aquí estamos. Ok, entonces, este específicamente, lo que está leyendo, vean que ahora no es diferente esto que esto. Esto lo que está agarrando es al manejador y le está pidiendo por medio de esta función que le envíe todo lo que contiene el archivo. Entonces, ahora en el end, en esta variable, lo que está es todo el archivo. Que eso es lo interesante de Python. Vean que Python es algo muy básico. Sin yo especificarle el tamaño de esta variable, él simplemente va a leerla y le va a asignar ese tamaño. Y es algo que en otros lenguajes no se puede hacer. En otro lenguaje yo tengo que especificar el tamaño de la variable. Si es de un, si es de un byte, si es de 2 bytes, si es de 3 bytes, o si es de n bytes, yo tengo que especificarlo cuando la creo. En Python no existe esa opción. En Python es un poco más fácil o un poco más de alto nivel. Por lo tanto, nos evita tener que declarar las variables y asignarles un espacio de memoria, sino que conforme se van creando, él le asigna ese espacio de acuerdo a la variable que va a almacenar. Incluso yo puedo cambiarle el tipo de variable conforme se vaya desarrollando el código. Eso, por un lado, nos da facilidad, pero también a veces nos puede presentar algunos problemas cuando vamos a un lenguaje de menos alto nivel, porque al final vamos a encontrar esos puntos ahí, esos callejones donde no entendemos por qué a esa variable hay que declararla y asignarle un tamaño. Pero simplemente se los aclaro por aquello de que no se acostumbren de que esto es lo normal en todo lenguaje, sino que esto es algo propio de Python y de algunos lenguajes de muy alto nivel. Recordemos que alto nivel se refiere a lenguajes que son más sencillos para el ser humano, pero no tan eficientes para la computadora o para el compilador, pero entre más alto nivel, más nos facilita o nos reduce el tiempo de programación. Entre más, sea más bajo el nivel, como por ejemplo el lenguaje máquina, es más eficiente, pero a nivel de programación para la máquina, pero es sumamente tedioso para el ser humano y sumamente complicado. Entonces solamente hay un repaso de ese punto. Ok, entonces, veamos que ya vamos un poquito más a la parte práctica, donde yo quiero buscar dentro de mi archivo en box-short.txt, quiero buscar algo específico y quiero que me lo imprima. Entonces vemos que aquí ya entra el if, ya entra las condicionales. Entonces igual, creo, en este caso, el manejador, por medio de la función open, del nombre del archivo, y pongo el for, igual de línea en manejador, y aquí pongo un if y pregunto si la línea punto start with, recordemos que esta es una de las que tenía, una de las funciones que yo tenía para lo que era manejo de archivos, manejo de texto, y coloco la palabra from.
Entonces, donde yo tenga un archivo, perdón, tenga una línea que inicie con from, él lo va a imprimir. Caso contrario, no lo va a imprimir, simplemente lo va a omitir. ¿Ok? Entonces, vemos el resultado. Si yo ejecuto este código, con este archivo, aquí voy a obtener este resultado. Pero aquí ustedes pueden decir, como preguntan acá, ¿por qué tengo estas líneas en blanco acá? ¿Ok? Denme un segundito. Ok, ya regresé. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué tengo estos espacios en blanco cuando aquí yo no tengo ningún cambio o salto de línea? Yo no tengo ningún agregado aquí que le esté colocando un salto de línea. ¿Por qué creen ustedes que se da eso? Porque no empezaba con from. Más que todo va por esto. Recordemos que este archivo ya trae unos saltos de línea. Aquí los traen, ¿lo ven? Entonces, cuando yo le doy a imprimir y que me imprima el archivo, aquí le estoy dando que me imprima la línea que inicia con esto y que imprima línea, él no solamente me va a imprimir los caracteres, sino que también imprime el salto de línea, por lo tanto hace el salto. Este es el salto que estamos viendo. Hace los caracteres y salto de línea. Vean que aquí solamente del archivo imprimió los que estaban o que iniciaban con from. Pero nosotros queremos evitar esto de acá. Queremos que corte esto, que no aparezca el salto de línea, que todo aparezca junto. Entonces, ¿qué creen ustedes que podríamos hacer acá para evitar o para eliminar, más específicamente, eliminar esta parte de acá, eliminar estos elementos? ¿Cuál sería una opción? Hay una inversa del salto de línea, profe. No, no hay como una inversa, pero Es, podríamos borrarlas. Tal vez no como cancelarlas, sino que eliminarlas, borrarlas. Entiendo la idea tuya y por ahí va el asunto. Nada más que en lugar de que colocar algo aquí que las cancele, sería utilizar una función que ya hemos visto en otras, en la clase pasada, si mal no recuerdo, que era el rstrip. ¿Se acuerdan de esa función? ¿Qué sí, era lo que hacía? El creo que rstrip. Ajá. así es, eliminaba la letra, ¿no? Eliminaba el espacio, los espacios Los en espacios. blancos. Ah, sí, sí, las bases. Y el salto de línea es un espacio en blanco. ¿Por qué es un espacio en blanco? Porque cuando yo le imprimo no se ve. Entonces, eso, todo lo que esté aquí, ya sea espacios, como estos que ya tenemos, que nosotros hacemos para separar las palabras, eso es un espacio en blanco. También un salto de línea es considerado un espacio en blanco. Entonces, al final, el rstrip, haciéndolo antes del if, o incluso haciéndolo acá, no hay problema, yo puedo hacerlo en cualquier dos puntos, eso sí, antes del print, ¿verdad? En este caso, vean que lo que sí hay que hacer es cargar a línea con el nuevo valor de línea. Aquí hay un pequeño error, aquí es línea, aquí falta una A. Entonces, vean que igual abrimos el archivo y hacemos el for para línea en cada uno de estos puntos y hacemos el rstrip. De esa manera, quito el salto de línea al final, que estaba acá, ya no está, y hago la comparación otra vez, si está el archivo, la línea específicamente inicia con el front, que lo imprima.
Si no, no lo va a imprimir, entonces vuelva al for o vuelva al inicio y vuelva a hacer la iteración y únicamente va a imprimir los que inician con from, que es lo que me interesa en este caso de ver del archivo. Entonces vean que aquí lo que menciona es el salto de línea es considerado como un espacio en blanco y es removido con la función rstrip, que es parte de la biblioteca de cadenas de string. Entonces de esa manera es que logro hacer ese arreglo para que obtener este resultado, el deseado. Ok, ¿dudas hasta acá? Pero entonces también podría usar el strip, que era la otra opción, ¿verdad? Que quitaba todos los espacios, tanto derecha como izquierda. Sí, también es válida, esa la podría usar también. Ok, entonces, acá hay otra forma de hacer lo mismo, pero un poquito más eficiente o otra forma, ¿no? En realidad es otra forma. Vean que es muy parecido el código, nada más que ahora en lugar de un if, tengo un if not y tengo un continue. Entonces, estoy haciendo casi que lo mismo resultado, pero con una variación, que en este caso vean que el print está fuera del if, pero únicamente se va a ejecutar este print cuando no se ejecuta este if. ¿Por qué? Porque vean que aquí lo que está haciendo es igual abriendo el archivo, haciendo el for, igual le quito el espacio en blanco, le quito el salto de línea, pero aquí pregunta que si no inicia con esto, haga la impresión. Entonces, si no, es como si no inicia con esto, haga la impresión. Y si es correcto, si no inicia, entonces hace un continue. Entonces, si el archivo no tiene el front, como no, aquí está un if negado, como no lo tiene, va a entrar al if y lo que va a hacer dentro del if va a ser un continue. Y si ustedes se acordarán, ¿qué hacía el continue dentro de un for? Se enciclara, ¿no? No, se brincaba lo que está abajo. Ah, ya. ¿Se acuerdan? Que teníamos dos, tenemos el break y tenemos el continue. El continue lo que hace es saltarse lo que esté debajo y vuelve al inicio del for. Entonces se salta el print. Entonces únicamente va a ejecutar esta cadena cuando no inicie con front, que es la mayoría, y solamente se va a imprimir estos 4 acá. Simplemente son dos formas diferentes de hacerlo. Habrán personas que lo hacen así y habrán otras personas que lo hacen así. Por eso también es lo importante de los códigos. Nadie programa igual y hay siempre muchas formas de hacer las cosas. Unas más eficientes que otras, pero siempre hay muchas formas de hacerlos. Profe, y una pregunta. Habría, en este caso, hay dos casos, unos que empiezan en from y otros que no empiezan en from, ¿verdad? Correcto. ¿Habría alguna manera de declarar una variable donde se contengan todos los que empiezan en from y después imprimir todos los que son el complemento? O sea, los que no empiezan en from, pero utilizando esa variable. Sí, sí se podría hacer. Sería otra solución, ¿verdad? Sí. Como irlos almacenando, decís vos, en un archivo aparte y después imprimir el archivo. Ajá, usando el complemento, siempre y cuando sea diferente a las otras variables que sí empieza con from. Sí, que al final, como es un for, él va línea por línea, haciendo como un barrido de todo el archivo, y simplemente en las condiciones que se cumplan, tú decides que guarde el archivo, que guarde esa línea, y vas acomodando todas las líneas que cumplen con tu condición, y al final simplemente le decís que imprima el archivo. Que también esa es una opción. Entonces, aquí es otro ejemplo, ya utilizando en este caso el continue, donde aquí obtenemos el... Y aquí hay otro que también, pero utilizando el int, el operador int. Vean que ya no estamos preguntando si inicia con, que es en este caso con el start with, sino que ahora estamos preguntando si tiene. Entonces, podemos utilizar la secuencia igual con la secuencia for, en este caso y con el operando int, que está acá.
que aquí lo que está haciendo igual, abrimos el archivo, creamos el manejador, hacemos el for, quitamos igual la parte del espacio, el carácter de cambio de línea, lo quitamos, y aquí preguntamos, igual de forma negada, que si no tiene esto dentro de la línea, entonces continúe, y si lo tiene, entonces lo que va a hacer es imprimirla. Entonces vemos que el resultado de eso es que todas las líneas que tienen estos caracteres se van a imprimir. ¿Ok? Y no se van a imprimir los demás. Esta es la diferencia en que ahora ya es una búsqueda donde pregunta contiene y puede estar en cualquier parte de la línea. Simplemente que esté. Entonces, esta es otra forma de hacer una especie de filtrado. Ahora con el carácter operando in, más bien, con el operando. Este era con start with, que era que iniciara con from, y esta es que tenga dentro de su línea, tenga estos caracteres, o esta cadena de caracteres. Ok, entonces, ya vamos a la parte donde solicitamos al usuario que ingrese el archivo. Pero cuando le solicitamos algo al usuario, sabemos que tenemos que validar eso, que es algo que también hay en el examen, muchos cometieron el error. Cuando yo les pedí a ustedes que validaran, era que utilizaran el try y el except y la excepción. ¿Por qué? Porque el usuario puede ingresar cualquier cosa. Entonces ustedes tienen que evitar que su programa falle. Entonces en ese caso igual sucede acá. Yo le estoy pidiendo al usuario que ingrese el nombre del archivo, pero el usuario puede ingresar cualquier cosa. Entonces, si ingresa el nombre correcto, perfecto, no pasa nada. Pero si ingresa el nombre mal, si yo no me protejo, el programa se va a caer y eso es algo que no podemos permitir. Entonces, igual, utilizamos la estructura que ya conocemos. Entonces, en este caso, igual, nombre, input, que ya lo hemos usado antes, y cuando el usuario ingrese ese nombre, lo que vamos a hacer aquí es abrir el archivo, y en este caso lo que estamos haciendo es contar cuántas líneas tiene, y eso es todo. Entonces, vemos que aquí ya viene el ejemplo, ingresa el nombre del archivo, el usuario ingresa enbox.txt, y dice que tiene 1797 líneas del archivo. Y abrimos otro archivo, y ese tiene 27 líneas. Entonces, aquí no hubo ningún problema, pero ¿qué pasa si el usuario ingresa un nombre mal? Entonces, vemos aquí otra vez el ejemplo. Si el usuario ingresa este nombre que no existe, entonces lo ideal es que el programa no falle, sino que ustedes le respondan al usuario que hay un problema. Y en este caso es que el archivo no se puede abrir porque es un archivo incorrecto. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está el ejemplo. Igual, vean que aquí creamos la variable y le pedimos al usuario que ingrese el nombre del archivo y hacemos el try. Si esto no falla, perfecto, siga y sigue con el código que está aquí abajo. Pero si falla, entonces vean que aquí imprime que no se puede abrir y hace el quit, que es simplemente renuncia o sale y no ejecuta nada de lo que está aquí abajo. Sale del programa. Esa es una opción. La otra opción es que el sistema vuelva a pedirle el dato al usuario hasta que ingrese el dato correcto, ya que ya entre dentro de una condición aquí, un tipo while, donde el usuario únicamente va a poder pasar al siguiente paso si ingresa un nombre válido. Son diferentes formas de hacerlo. Y entonces ya en este caso, si el usuario ingresa el valor válido, ejecuta las líneas de código que corresponden en este caso a contar cuántas líneas tiene. Entonces, esta es la forma de validar el nombre del archivo. Y prácticamente eso sería lo que es la clase del día de hoy. No sé si hay dudas o consultas. De momento no creo, todo muy claro. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, jóvenes, ¿qué les toca hacer a ustedes ahora? No está como tarea, pero sí es para que practiquen. Acá están estos dos archivos. Y aquí venían varios ejemplos. Y la idea es que ustedes trabajen con estos ejemplos. No hace falta probarlos todos, porque hay unos que son repetidos. Pero sí que trabajen con algunos de estos para que prueben la forma de manejar los archivos
Y eso sí, trabajenlo utilizando la estructura para validar los nombres. Que eso es algo que en algunos en el examen, no todos, pero algunos en el examen no entendieron bien esa parte y no lo utilizaron. No sé si fue porque no lo leyeron o porque quisieron hacerlo más rápido y no quisieron hacer esta estructura. Entonces, esto siempre es importante. Recuerden que los usuarios hay que tratarlos algunas veces como que pueden hacerlo intencionalmente, provocar el fallo. Entonces hay que evitar a toda costa que nuestro programa falle. Y yo evalúo eso. Entonces, en el examen yo siempre trato de que su programa falle. Igual en el proyecto. Yo voy a tratar de ver si su programa falla. Si está cierta, tampoco es que vamos a hacerlo 100% tolerante a fallas, pero que tenga ciertas características que evite que fallas comunes puedan hacerlo caer. Entonces, siempre acostúmbrese a utilizar estas estructuras para validar que el usuario ingrese datos correctos. Entonces, ahí quedó al pendiente. Ya el examen, menos que todos vieron las notas. De momento no tengo ninguna pregunta adicional, pero igual quedó al pendiente por WhatsApp o por correo de cualquier consulta que tengan, ya sea de lo que hayamos visto hasta el momento o igual del examen. Entonces, jóvenes, ahí recuerden simplemente el proyecto, no lo dejen para el final, vayan trabajando, vean que ya estamos en la semana 8, perdón, semana 9, quedan 4 semanas, queda menos casi que un mes para, contando Semana Santa, para entregar el proyecto. Entonces, para que no lo dejen al final y no tengan que estar corriendo. Entonces, jóvenes, me despido. Que pasen buena noche y quedo al pendiente. Una pregunta al Muchas proyecto. gracias, profe. Buenas noches. No sé si está en el texto, pero con respecto a los resultados de las conversiones, ¿hay algún límite para el número de decimales que deba ponerse y se tiene que dar redondeado? Otra vez no te entendí. O sea, que si hay ¿Sí? una cantidad de decimales que haya que poner específicamente para las conversiones, Okay. y hay que redondear además. Lo ideal es que por lo menos hayan 2 decimales y que Okay. se esté aplicando el redondeo que ya conocemos, ¿verdad? Que después de 5, entonces ya redondea el siguiente número más alto. Después de 3 decimales. Okay. Lo que ustedes ya conocen, que ya manejan el redondeo con 2 decimales nada más. Ok, profe. Era Perfecto. eso.